Eso mismo. Buenas tardes. El plan de Dios para salvar al mundo o a los hombres. El plan de Dios para salvar al mundo fue hecho antes del mundo. Es un dato que muchas veces a uno no se le ocurre considerarlo, pero esto es muy importante. Esta escritura es muy clara. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y el propósito de este proyecto de Dios fue para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay enormes riquezas y bendiciones celestiales aquí. Pero el primer dato es que en la glorificación, en este himnólogo de alabanza que sale de los labios del apóstol Pablo, se deja ver la primera parte, cómo es que Dios nos escogió en Cristo antes de crear el mundo, pero también nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En la tierra no hay en lo absoluto posibilidad para que una persona logre hacer santo y sin mancha. Pero este es el plan de Dios, esto es lo importante, es maravilloso. Lo que Dios hace es perfecto, y así lo es el plan del Evangelio. Por algo la Escritura dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y que nosotros todos lo recibimos con fe. El creer en Dios no es el creer a ciegas lo que uno no ha visto, lo que uno no ha comprendido, no, al contrario, es necesario saber las cosas para determinar si las cree o no las cree el hombre. Entonces, este plan dice aquí, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ya ubicamos este propósito, este proyecto de Dios antes de hacer el mundo. Yo acostumbro aclarar estas cosas, como Jeremías, como Pablo, como muchos hombres de Dios han aclarado la intervención de Dios. Pablo dice que desde el vientre, o Jeremías, se le dijo que desde el vientre ya Dios lo había conocido, lo había santificado y lo había declarado, lo había nombrado profeta. Así también nosotros, considerando estas cosas, nos elevamos muchísimo en el conocimiento de lo que es Dios. Recordemos que el diablo hizo esclavos a todos los descendientes de Adán. En los iniciales o en los estudios iniciales vimos cómo Dios crea al hombre de una manera tan excelente y luego cómo es que el mal lo dañó. Después vimos cómo Dios interviene por toda la humanidad porque son de Él. Y en este vamos a ver el plan precisamente que Dios hizo para rescatarlo. Recordamos con esta escritura lo que estamos hablando. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esto que se hizo antes que el mundo fuese, cuando Dios hizo a Adán y lo puso en la tierra con un propósito maravilloso de que el mundo fuera poblado de todos sus descendientes, también estaba ya profetizado del que vendría, que dice aquí es figura del que había de venir, que es Cristo. Y también le llama aquí el don. Con el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a destruir al diablo, porque Jesucristo es en la historia de la humanidad de la simiente de la mujer. Y esto es muy importante saberlo porque Dios siempre cumple lo que Él dice y se manifestó como hombre
para morir por nosotros como Hijo de Dios. Aquí hay a veces una dificultad enorme alguna gente para entender esto, pero poco a poco nosotros lo vamos a ir entendiendo. Dice en la Escritura, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Se refiere a que Dios se ha manifestado en carne. Esto es enorme. Digo enorme porque está mucho más allá de la capacidad pensante del ser humano. No habrá ser humano que alcance a comprender a plenitud, o por lo menos en una forma amplia, lo que es este misterio de la piedad. Pero Dios se manifestó en carne y también lo vamos a ver más de cerca. Él, Dios, prometió destruir al diablo desde el principio, desde que pecó en el principio Eva y Adán. Aquí estamos frente a la sentencia que les dio el Señor en aquella ocasión que pecaron deliberadamente en el huerto, desobedeciendo el mandato que se les había dado. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, malditas serán entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y subrayo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, que es Jesucristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Primer profecía en la Biblia, en Génesis capítulo 3, versos 14 y 15, precisamente cuando Dios puso esto como sentencia, como, por así decirlo, como castigo, tanto a Eva, a Adán y a la serpiente. Y entonces Dios esperó largamente hasta que en su tiempo fuera cumplido esto, para luego llevar a cabo lo que Él había dicho. Por eso puse yo aquí: lo que Dios promete siempre se cumple. Dice aquí: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este cumplimiento que escribe Pablo ya alrededor de 60 años después de Cristo, se refiere a lo que leímos en Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. Todos los años que tuvieron que pasar y todo lo que Dios tuvo que esperar para que finalmente llegara el cumplimiento del tiempo y dar paso a la redención de los hombres, llevando a cabo todo esto Dios mismo. El Verbo, que es Dios, se hizo carne y se manifestó como Hijo de Dios en la tierra. En la historia esto no hay manera de negarlo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo lo subrayo porque directamente lo dice: el Verbo era Dios. Verbo del griego palabra y hecho carne. Dice aquí: y aquel Verbo fue hecho carne. Lo que ya leíamos, que es grande el misterio de la piedad. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aclaro un poquito aquí esto. Para interpretar las Escrituras sin error, para darnos cuenta que lo que estamos viendo realmente está fundado en el pensamiento, en la voluntad de Dios y el pensamiento del que lo está transmitiendo, el que lo está escribiendo, hay muchas cosas que considerar, pero aquí nomás les voy a dar la idea de una de ellas. Cuando los hombres de Dios escriben, en este caso los apóstoles, ustedes van a encontrar muchísimas escrituras y en muchísimos lugares el término que ellos usan. Hay que considerar quién habla, cómo habla, por qué lo habla, a quién lo habla, muchísimas cosas, en qué tiempo lo dijo y cómo estaba la situación social cuando se dijo. Pero lo importante es la narrativa que están ellos tratando, pero también en qué palabras se están expresando, en qué persona se están expresando. Por no considerar esto, muchas veces el lector o el estudiante batalla. Aquí, por ejemplo, miren, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa es la primera persona plural. El narrador se cuenta con otros, en este caso los apóstoles. Ahí está la primera palabra que dice entre nosotros.
pluralidad. Y vimos otra vez plural, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es muy poderoso un testimonio, porque no es como que yo lo vi solo, nada más yo. No. Hubo muchísima gente en mi entorno que estaba presente conmigo y todos vimos, somos testigos oculares de estas cosas. Por eso es muy importante conocer o ponerle atención a este sentido de la Escritura. Cristo destruyó al diablo en la cruz. Ya que habían pasado algunos años de la resurrección, del sacrificio y la resurrección de Cristo, a Juan, el apóstol, lo expatriaron o lo arrojaron a la isla de Patmos. Y en esta escritura, en esa visión que él vio, ahí dice: y fue lanzado fuera el dragón, noten ustedes, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que fue lo que pasó en el Edén, cómo engañó a Eva y Adán, el cual, dice, engaña al mundo entero. Fue, dice, arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, dice Juan, que decía, aquí está, bien importante esto: ahora ha venido la salvación, 1, y el poder, 2, y el reino de nuestro Dios, 3, y la autoridad de nuestro Cristo. Esta es la victoria de Cristo Jesús sobre Satanás en la cruz. La simiente de la mujer aplastando la cabeza a Satanás. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. El que los engañaba de día y de noche. Y si ustedes ponen atención, el engaño sigue siendo un arma tremendamente poderosa en las manos del mal, en las manos de la gente que hace lo malo. El engaño hace cosas tremendas. Por eso todos nosotros debemos de tener atención, erradicar por completo de nuestra conducta, de nuestra manera de ser, el engaño, la mentira, menos en familia. En familia no debe haber espacio para ninguna mentira. No hay razón para mentir a nadie, porque la mentira se degrada mucho a la otra persona. Es como si le estuviera diciendo a la otra persona, yo te trato como a un demente, como una persona que no tiene capacidad de pensar, que no tiene sabiduría. Me burlo, hago lo que me place de ti, puedo juguetear contigo. Esas son las tendencias del engañador. Dice que engañaba al mundo entero. Sin embargo, estamos viendo cómo es que Cristo Jesús vino como Hijo de Dios y lo destruye, porque ha hecho mucho daño a la humanidad, y como la humanidad es de Dios, entonces es la razón para hacer esto, para rescatar a la gente. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15 habla de cuando Cristo fue puesto en la cruz, ahí destruyó a los principados y potestades, que son las fuerzas del mal. En otras escrituras, como en Efesios, lo llama los poderes de los aires, las huestes celestiales de maldad, o espirituales, perdón, de maldad. Ahora dice, habiendo Jesús destruido al diablo, ahora tiene todo el poder para salvar al mundo. Ya lo destruye en la muerte, y ahora Él tiene el poder absoluto para librar al mundo. Este verso 15, ustedes también se han de acordar el verso 14. El verso 14, previo al 15, dice, pues por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y habiendo llevado a cabo eso, dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, pensemos un poquito en esto. Estamos hablando concretamente de que Cristo vino a destruir al diablo, a la muerte, al pecado, todo lo que vino a dañar a la humanidad. Estamos viendo aquí cómo el Señor destruyó a Satanás, destruyó a la muerte, para liberar a todos los que bajo ese poder estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Pero hay una resistencia tremenda actualmente. Mucha gente predica esto
pero le da vuelta y presenta una contradicción al poco tiempo, donde se predica el evangelio para salvación, pero luego se niega. Luego se va a decir que no, que nadie es salvo, que nadie tiene vida eterna, que nadie está seguro y cosas por el estilo, echando por tierra todo lo que el Señor ha venido a hacer, y no se le hace justicia a la palabra de Dios. Aclaremos estas cosas en nuestro entender y beneficiémonos de lo que realmente es el evangelio. Cuando le vi, Juan dice también, allá en donde estaba desterrado en la isla de Patmos, él dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies porque lo vio glorificado al Señor y tuvo miedo el apóstol. Y dice, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y cosa importante, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo la autoridad, tengo todo, absolutamente todo, sobre el poder de la muerte y el Hades. Los tengo bajo mis pies. Esto es importante porque más adelante, cuando veamos el estudio sobre el Hades, que es el estudio sobre la muerte que destruyó Jesús, a lo mejor no lo hemos pensado, pero nos vamos a dar cuenta que realmente la muerte ya es historia. La muerte fue destruida por Cristo y los cristianos deben de regocijarse y deben de vivir alegremente en la libertad con que Cristo nos hace libres, es decir, en la vida eterna que Él nos ha dado y que Él nos da, y que no permitir que nadie nos quite esa verdad. Jesucristo, el Hijo de Dios, coronado de gloria y de honra una vez que hubo destruido a Satanás en la cruz. Dice esta escritura, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, para que, dice, el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios nos hizo justicia en su Hijo Jesucristo. Esta es una especie de segundo tema. Después de que Jesús ha destruido a Satanás, nos vemos en la necesidad de incluir este tema porque es importante. Además de haber destruido las fuerzas del mal en la cruz, de haber destruido a Satanás, a la muerte, al pecado, también hemos de ver que Dios nos hizo justicia. Esto es también muy importante, muy importante. Se los voy a ir explicando poco a poco. ¿Cómo cumplió? Dice, Cristo cumplió la justicia de la ley de Dios. Escuchemos con atención esto que les voy a tratar de explicar. Ojalá que lo pueda dejar claro. Todos los pecados que los hombres y mujeres cometemos en esta tierra son transgresiones en contra de la ley de Dios, todos. Para que sea pecado debe ser una transgresión a la ley de Dios. Pero la ley de Dios es divina, es una explicación que les doy pero muy humana. La ley de Dios es divina, entonces una transgresión se tiene que pagar. Es decir, la injusticia es el pecado y se tiene que restituir a la ley de Dios aquello que se le transgredió, aquello que se le hizo mal. Entonces, nosotros para pagar un pecado necesitamos justicia divina. Escuchen esto muy bien. Solo justicia divina es compatible para cubrir un pecado. En el mundo no la hay. Todos somos humanos y solamente podemos hacer justicia humana. Si es que podemos hacer justicia, esta va a ser de tipo humano. Pero la justicia que Cristo nos vino a hacer es divina para poder cubrir los pecados. Aquí lo tenemos en la cruz. En esta ocasión estaba Él en la cruz. Y miren lo que dice. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. A lo que sigue, estaba allí una vasija llena de vinagre y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Se ha puesto algún énfasis en que él tenía sed física, pero había una profecía ahí en el Salmo 69, verso 21,
que decía en el Salmo, en mi sed me dieron a beber vinagre. Y también dice, antes a esto me dieron a comer o me dieron por alimento hiel. Eso se tenía que cumplir, por eso dice, para que la escritura se cumpliese, que todas las cosas que Dios ha dicho, ha anunciado, ha profetizado, por mínimas que nos parezcan, tienen cumplimiento. Pero aquí, escrituralmente hablando, esto de que tengo sed va mucho más allá de la justicia, de la sed física. Él sin duda está hablando de justicia cuando habla de tener sed. ¿Se acuerdan que en las 9 bienaventuranzas de Mateo, en el inicio de su predicación, el Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Entonces el Señor muy seguido se ha referido a eso. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esto que está en rojo es lo que Él dijo con sus propios labios. Y yo lo he incluido aquí para aclararles que al decir consumado es, según los lexicógrafos y traductores del griego, dicen que esto implica, o lo que significa es que la deuda, y en este caso la deuda de la ley, ha sido cubierta en su totalidad. Es decir, que Dios, en la muerte de Jesucristo, ha provisto justicia para toda la humanidad de todos los tiempos, pero es justicia divina, como les dije. Porque en la tierra la persona lo único que hace es cometer pecado y no tiene con qué saldar el pecado. Nosotros venimos de una cultura, su papá poco sabe de esto, su mamá, mi esposa sí, yo también, como la gente busca perdón de pecados de muchas maneras. Hacen mandas, se van de rodillas, hacen promesas enormes con mucho sacrificio y en todo solo buscan el perdón. Pero no hay, porque esas cosas no otorgan perdón. Ya les he dicho que el perdón no se paga, no se abona, no se purga. El perdón lo da Dios por medio de Jesucristo cuando la persona entiende y obedece el Evangelio. Bueno, consumado es, eso es lo que significa. Quiere decir que ya la justicia de Dios nos ha sido dada para que todos los que la querramos podamos apropiarnos de ella. Cristo es nuestra justicia divina. Dice, al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando ustedes piensen o cuando hable con alguien o cuando alguien que está platicando con ustedes escucha y no entiende o no quiere entender o se resiste, como es propio o normal en cierta forma de la gente en este mundo, que no encuentran razón para venir a Cristo, que no ven mucha necesidad de hacerse cristianos, que piensan que no tienen nada de qué arrepentirse, que no tienen nada malo, pues hay que entender que toda falta, todo pecado es una transgresión de la ley y necesita perdón, porque necesita pagarse y que nadie, absolutamente nadie, puede hacer nada por ello. Por eso es tanta insistencia, por eso vino Jesucristo, para otorgarnos el perdón gratuitamente, haciendo Él por nosotros lo que nosotros no podemos. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Al que no conoció pecado, Él es Cristo, jamás hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pero entró hasta el mundo de los pecadores, ¿por qué? Por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, esto es maravilloso, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora sí que en Él está la justicia divina y por eso hay que aceptar que Él nos perdone, hay que arrepentirse y ofrecer nuestra vida, nuestra alma para que Él nos perdone, nos reciba y nos haga de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que en el mundo jamás el hombre podrá por sí solo hacer. Aquí viene esta profecía refiriéndose a la justicia de Dios. No dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. La caña cascada, pábilo que humeare, se refiere a la humanidad de Jesús como hijo cuando estuvo aquí en la tierra. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley.
En la ley de la libertad está lo que nosotros tenemos toda la confianza, estamos bien fundamentados, porque como dice ahí, las costas esperarán su ley. Nosotros también hemos encontrado esta justicia en esa ley. Los cristianos, como pongo aquí, tenemos absolutamente, plenamente confianza en la justicia de Cristo, porque Él se nos hizo justicia de Dios. Dice aquí, cuando voy a leer esta parte de la Escritura, les voy a de una vez adelantar un poquito. Esta Escritura del capítulo 8, es todo el capítulo, pero yo solamente cito 4 versículos. Viene después de haber explicado un capítulo 7 aquí en Romanos, donde narra cómo la vida bajo la ley mosaica es una vida terriblemente imposible de agradar a Dios, porque es una vida de esclavitud. En la ley de Moisés ningún judío podía ser libre del pecado, porque no tenía la justicia de Dios a la mano para salvar su pecado. Del verso 12 al 24 del capítulo 7 está esa información donde Pablo, como Saulo de Tarso en la antigua ley, narra que era imposible, y termina en el verso 24 con un grito. Yo lo llamo un grito de desesperación, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces introduce la justicia de Dios a través de Jesucristo. Dice el verso 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no los que están bajo la ley, sino los que están bajo la gracia. Y luego dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra cosa, otra aclaración. Lo debo de decir, se oye un poquito impropio, pero lo debo de decir. Mucha gente obedecemos el Evangelio, pero la tendencia es errónea, en el sentido que obedecemos el Evangelio, pero seguimos actuando de la misma manera que vivíamos antes. Y no hacemos la diferencia. Eso siempre ha sido, el hombre ha sido siempre así, desde el principio. Es decir, o bien obedecemos el Evangelio y nos sometemos a la dirección del mismo, o bien obedecemos el Evangelio pero seguimos en nuestra propia conducta, en nuestra propia manera de ser. Y por eso aquí se aclara: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero como dicen por ahí, ojo, no todos, sino que los que no andan conforme a la carne. Andar conforme a la carne, aquí se refiere a los judíos bajo la ley, que querían seguir bajo su ley y bajo sus ceremoniales y rituales de la ley, sino conforme al Espíritu, que es Cristo Jesús. Y este es, yo lo llamo como una especie de candado, una llave donde se abre el candado, como un sello, vaya, que se abre para que todos lo disfrutemos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, fíjense nada más, la llama ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pablo dice: me ha librado de otra ley, de la ley del pecado y de la muerte. Llama ley del pecado a la ley mosaica, donde el esclavo del capítulo 7 se queja que con la mente sirve a Dios y con la carne sirve al pecado. Imposible dejar de pecar. Pero ahora dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo ha librado de la ley del pecado y de la carne. Entonces, a partir del Nuevo Testamento se le llama la justicia de la libertad, la justicia de la fe, la justicia perfecta, la ley de Cristo Jesús. Y dice aquí, el verso que sigue: porque lo que era imposible para la ley, todo lo que narró en el capítulo 7, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, noten ustedes lo que Cristo hizo, condenó al pecado en la carne. En el capítulo 7, como en la realidad del mundo en que vivimos, el pecado actúa en el cuerpo de carne de los seres humanos. Ahí es donde está. Por eso Cristo se hizo carne. Por eso Cristo fue hecho pecado por nosotros, aunque no cometió pecado, pero vivía en cuerpo de un pecador, en cuerpo de un ser humano,
para destruir al pecado por medio de la muerte. Y es el único que no pecó y el único que puede salvar, el único que puede hacer justicia al hombre. Por eso nosotros, cuando vamos creciendo en el conocimiento, amamos y amamos más y más y más a Dios y a su Hijo Jesucristo, porque entendemos esto y es maravilloso, es un regalo magnífico para cada uno de nosotros. Lo que era imposible para la ley, todo lo que Pablo narra en ese capítulo 7, que tanto problema ha dado a tanta gente. Dice, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, que originalmente quiere decir destruyó al pecado en la carne. Y al decir destruyó al pecado en la carne, es necesario ponernos a pensar a cuál pecado se refiere. Cristo no tenía. Entonces, ¿a cuál? A mi pecado, al pecado de cada uno de nosotros. Por eso es importante entenderlo y creerlo. Entonces ya Cristo destruyó. Si yo tengo conciencia que había cometido, como dije la otra vez, algunos pecados, y ya el Señor los destruyó legalmente, ya están cubiertos con la sangre de Cristo, ya los destruyó. ¿A mí qué me queda? Aceptarlo, creerlo, pero se me pide que ya no peque más. Entonces, ¿verdad que uno como ser humano, cuando tiene una controversia, un pleito, una discusión, algo con otra persona, saca y saca y saca argumentos y palabras, y depende la controversia, a veces se va levantando las frases, las palabras, se van haciendo grandes, hasta que a veces tiende a salirse de lo correcto. Y luego después viene el arrepentimiento, después viene la tristeza, después ahí anda la persona arrepentida y queriendo pedir perdón. Bueno, todo eso aparentemente se dice es normal en una sociedad, pero aquí está la solución a esas cosas. No solamente nos perdona esos momentos equivocados o incorrectos, sino que nos enseña cómo evitarlos. Claro que se batalla, pero hay que persistir en todo esto. Y lo que sigue dice, para que la justicia de la ley de Dios, la que ha sido transgredida tanto, y aquí habla de la justicia de Israel, de la ley de Israel, se cumpliese en nosotros. ¿Pero cuál en nosotros? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es importante la obediencia, la entrega a Cristo Jesús. Que uno vaya a la iglesia es bien importante, porque oye la palabra de Dios y su Espíritu se fortalece. Pero es importante nutrirse con este conocimiento, saber entender racionalmente en qué consiste lo que Dios ha venido a hacer en Cristo Jesús. Estamos viendo cómo se nos manifestó la justicia, se manifestó Él como hombre para poder morir por nosotros, y luego cómo en su muerte nos hizo justicia. Como conclusión tenemos aquí 2 puntos. Cristo nos manda ahora reconciliarnos con Dios. La Escritura dice que Dios estaba en Cristo en la cruz. Podemos pensar cuando estuvo allí en el Calvario, ¿qué estaba haciendo Dios allí en la cruz? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice la palabra de la reconciliación. Pero ven ustedes tantas maravillas de parte de Dios. Él estaba muriendo como un hombre en una muerte tan dolorosa y tan vergonzosa, sin tener por qué, pero estaba muriendo por nosotros. Y dice aquí, no tomándoles en cuenta a las personas sus pecados. Pues qué tipo de conducta tiene Dios. El hombre cargado de pecados, las mujeres, tantas formas de pecar, y el Señor ofreciendo de balde perdón, reconciliación. ¿Y por qué el mundo sufre tanto? Si ustedes ven las sociedades mundialmente hablando, y de manera nacional y a manera estatal y municipal y familiar, ¿cuánto conflicto? ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto conflicto, tanta guerra, tanta lucha, tanta desavenencia, tanto coraje? ¿Por qué? Por no poner atención a la palabra de Dios, por no extraerla y tratar de vivirla. Ese es el problema. Se necesita una transformación, pero que salga de lo de adentro, del fondo de nuestro ser, causada por el conocimiento de la palabra de Dios. Dice Pablo, nos encargó a nosotros, los apóstoles, la palabra de la reconciliación.
Dios pide ahora a todos los hombres que se arrepientan. Otra vez, cuando el apóstol llegó a Atenas y presentó aquel pequeño sermón, pero que es una joya de sermón, poderosísimo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ahora dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, otra vez una forma de decir que Dios no toma en cuenta los pecados que ha cometido el hombre, si éste quiere perdón. Dios, habiendo pasado por alto, dice, en los tiempos de esta ignorancia había una enorme cantidad de ídolos en Atenas. Era una ciudad abominable en cuanto a idolatría, como el mundo actual. Pero Dios dice, ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Adorar a cosas que no son dioses es ignorancia y es abominable delante de Dios. Ahora manda a todos los hombres, es un mandamiento de Dios para todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora la razón por qué Dios pide esto: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es importante. Tratemos de entenderlo. Por cuanto ha establecido un día. Pensamos, bueno, estamos esperando y va a llegar el día del juicio. Un día de estos va a llegar el día del juicio. Y Dios me va a llamar a cuentas y delante de Él se va a poner a la luz todo lo bueno que he hecho y lo malo que he hecho. Así es el pensamiento humano de manera general. Así va a ser el juicio. Pero no pensamos, eso es lo que la gente cree que así va a ser. Pero no pensamos en lo que Dios nos está diciendo. Dios dice aquí, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. También la palabra del Señor nos enseña, dice, he aquí ahora el día de salvación. Desde que Cristo resucitó hasta el día de hoy, en el tiempo de Dios todavía lo ve como un día alargado. Dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces hoy todavía sigue siendo el día de salvación. El día que Dios ha establecido también lo estamos viviendo ahora. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? El que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. El Evangelio está juzgando a la sociedad mundial a través de todos los tiempos. La palabra de Dios está enjuiciando al hombre. Ahora nos toca a nosotros. Aquí estamos frente a ella y ahora nos toca arrepentirnos. Ahora nos toca reconciliarnos. Si nosotros no lo hacemos oportunamente, si no lo hacemos en esta vida, en el tiempo oportuno, entonces no habrá manera de ser salvos al final, porque el día que decimos día de juicio, allí no es para venir a arrepentirse y a recibir salvación, no. Ahí es para recibir solamente la sentencia final. Pero aquí dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y luego el medio, por aquel varón, esto es bien importante, a mí me gusta mucho, aquel varón a quien designó. ¿Cómo? ¿Cómo lo designó? Dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Nos preguntamos inmediatamente, ¿para qué fue levantado Cristo de los muertos? Solamente para nuestra justificación, para salvar a los hombres, a las mujeres, para perdonarlos, justificarlos, santificarlos. Para eso resucitó. En otras palabras, lo voy a parafrasear, como si Dios estuviera diciendo, arrepiéntanse, habitantes de todo el mundo, les paso por alto sus pecados, vengan para darles su perdón y yo les garantizo al 100% su perdón y su salvación. ¿Cómo? Por mi Hijo que lo levanté de los muertos. Esa es la garantía, absoluta garantía, el que fue levantado de entre los muertos. Y eso es lo que la gente no cree. Ahí los atenienses se burlaron y dijeron, ya te escucharemos acerca de esto otra vez o en otra ocasión. Y hasta la fecha la gente piensa igual. Pero estamos aquí porque nosotros sí queremos entender bien las cosas. Y ¿saben qué? Es lo más maravilloso todavía, que aunque vamos a alguna iglesia, aunque vamos a estudiar la palabra y se nos explica y esto y lo otro, no es todo, ese no es todo, ahí no ha terminado todo. Tenemos todos en casa una Biblia y podemos darnos un tiempecito, abrir la Biblia y adquirir el conocimiento directo, poco a poco, pidiéndole a Dios en oración,
con devoción, con respeto, con temor de Dios, con amor a Dios, e ir llenando nuestro entendimiento y nuestro corazón de la palabra de Dios. Así es como uno logra ir cada día más y más amando la palabra de Dios. Así es como, lo voy a decir así, de manera muy humana, así es como uno poco a poco se va enamorando del contenido de la palabra de Dios. Ya después no es posible abandonarla, no se puede uno alejar porque está nutrido con la palabra de verdad. Muchas gracias por su atención. Vamos a concluir con este estudio. Les agradezco mucho su tiempo. Que Dios les bendiga.